Buenas tardes a todos. Les habla el doctor Diego Javich, jefe de ginecología del Hospital Alemán. Les doy la bienvenida en nombre del Hospital Alemán, del Instituto de Oncología del Hospital Alemán, del patrocinador AstraZeneca y, por supuesto, por la Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia. En breves minutos vamos a dar inicio a la actividad del webinar Alternativas terapéuticas para el cáncer ginecológico, donde haremos énfasis especialmente en el cáncer de ovario. En breves minutos estaremos arrancando. Diego, cualquier cosa, si no viene Carlos, yo hago un par de preguntas a los disertantes y listo. Bienvenidos y buenas tardes a todos. Estamos a pocos minutos de comenzar esta nueva actividad de la Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, FASGO, donde trataremos sobre alternativas terapéuticas para el cáncer ginecológico. Esta será una actividad llevada a cabo por el Hospital Alemán, por el Instituto de Oncología del hospital propiamente dicho, y con el patrocinio del laboratorio AstraZeneca. Tendremos como oradores a los doctores Federico Bianchi, Gonzalo Gómez Aguín y la doctora Carmen Castro. Quien les habla, el doctor Diego Javich, actuaré como coordinador y el moderador será el doctor Carlos Vaz. El doctor Federico Bianchi es el jefe de la sección de ginecología oncológica del Hospital Alemán, especialista en ginecología oncológica. El doctor Gonzalo Gómez Aguín, oncólogo clínico, miembro del staff del Servicio de Oncología Clínica del Hospital Alemán, quien hablará de actualidad en tratamientos sistémicos, y la doctora Carmen Castro, especialista en tratamientos radiantes, miembro de la Sociedad Argentina de Radioterapia y jefe del servicio de tratamiento radiante en el Hospital Alemán, quien tratará acerca de tratamientos radiantes en cáncer ginecológico, nuevamente con énfasis en cáncer de ovario. El doctor Carlos Vaz, quien actuará como moderador, es especialista en oncología clínica y se desempeña como jefe del servicio de oncología clínica del Hospital Alemán. En pocos minutos estaremos dando inicio a la transmisión.
Buenas tardes a todos. Es un gusto poder estar en esta tarde con ustedes. Mi nombre es Diego Javich. Soy el jefe del Servicio de Ginecología del Hospital Alemán. Y como les decía, es un gusto poder iniciar esta actividad de la Federación de Sociedades de Ginecología y Obstetricia Argentina, FASGO. En esta ocasión, desde el Hospital Alemán, hemos preparado un webinar sobre alternativas terapéuticas en cáncer ginecológico. Es un gusto que los integrantes del Instituto de Oncología del hospital puedan estar participando de esta actividad y contar con el patrocinio del laboratorio de AstraZeneca que hace posible esta transmisión. Realmente tenemos un grupo de panelistas de lujo en esta tarde-noche, y vamos a disponer de hora y cuarto, hora y media para escuchar sus disertaciones y para poder posteriormente tener lugar a debate y discusión. Paso a presentarlos. Contamos en primer lugar al doctor Federico Bianchi. El doctor Bianchi es el jefe de la sección de ginecología oncológica dentro del servicio de ginecología en el Hospital Alemán, especialista en ginecología oncológica, jefe del servicio de ginecología del Sanatorio Güemes en Capital Federal, y disertará sobre tratamientos quirúrgicos en cáncer de ovario específicamente. Posteriormente contaremos con una disertación del doctor Gonzalo Gómez Aguín. El doctor Gómez Aguín es especialista en oncología clínica, miembro del staff del servicio de oncología clínica en el Hospital Alemán. A continuación, escucharemos la disertación de la doctora Carmen Castro. La doctora Castro es especialista en radioterapia, miembro de la Sociedad Argentina de Radioterapia y se desempeña como jefa del servicio de radioterapia en el Hospital Alemán. Y a continuación de las exposiciones contaremos con los comentarios y la discusión del doctor Carlos Vaz, quien es especialista en oncología clínica y es el jefe del servicio de oncología clínica en el Hospital Alemán. Así que les damos la bienvenida a todos. Realmente es un gusto que puedan estar participando de esta actividad y agradecemos nuevamente a todos quienes hacen posible que tengamos esta transmisión. Para ser justos con el tiempo, vamos a dar comienzo a la exposición del doctor Federico Bianchi. Adelante, Federico, por favor. ¿Se escucha bien ahí? La voz de Javich, sí. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan, Diego? Decime sí, ¿no? Bueno, primero agradecer a FASGO y al Hospital Alemán por la oportunidad de hablar de un tema que tanto nos gusta y tan importante como es el tratamiento en cáncer ovario. Yo voy a hablar específicamente de el tratamiento quirúrgico, y en honor al tiempo vamos empezando, porque tenemos varias cosas para charlar. En cuanto a las generalidades, sabemos que el cáncer ovario se diagnostican por año más o menos 295.000, de los cuales más de la mitad van a morir por esta enfermedad. Sabemos que 3/4 partes se diagnostican en estadios avanzados, es decir, el 75% y en algunas publicaciones hasta un 84% se presentan en estadios 3-4. Que si vemos la sobrevida según estadio, varía mucho. Un estadio 1 tiene una supervivencia que varía de un 50 o 95%, lo mismo para el estadio 2, y en el estadio 3-4 tenemos una supervivencia del 25%, para una supervivencia global, contando todos los estadios, del 31%. La curación en los últimos 25 años, ese porcentaje prácticamente no ha variado, y sabemos que es la cirugía seguida por quimioterapia, y en ese orden lo que va a marcar el pronóstico de la supervivencia en cáncer ovario. Y no tenemos al respecto trabajos randomizados que valoricen específicamente la cirugía. Antes, cuando decíamos que teníamos una paciente con cáncer ovario, deseábamos que no sea BRCA mutada, pero eso no lo podemos decir en la actualidad, ya que hoy día queremos que la paciente sea BRCA mutada, justamente porque tenemos nuevas herramientas que fueron demostradas el año pasado y este año presentadas en distintos congresos, que evaluaron el rol de los inhibidores de la PARP en cuanto a la supervivencia. Y cuando hablamos específicamente de citorreducción, vemos que en la literatura el porcentaje de citorreducción varía ampliamente, es decir, algunos centros hablan de un 8%, mientras que otros hablan de un 85%. Y claramente esa disparidad se debe a que estamos visualizando o entrenándonos de manera distinta en cáncer de ovario, ya que hay algunos que van a ver el cilindro como cáncer ovario como si fuera un cuadrado, y otros lo van a ver como si fuera un círculo, y eso va a marcar una diferencia en cuanto
a cómo vamos a encarar quirúrgicamente el cáncer de ovario, ya que todos debemos entrenarnos de una manera uniforme para contemplarnos como si fuera un cilindro. Someramente y rápidamente sabemos el estadio 1 está limitado a los ovarios, puede ser a 1 o 2 o con citología positiva, estadios 1A, B y C respectivamente. El estadio 2, según FIGO, se extiende a órganos pelvianos o al útero y las trompas de falopio. En el 2014 se publica la contemplación de los ganglios como compromiso de la enfermedad que antes no estaba contemplado, por lo cual cumple un rol fundamental a veces en estadios inicial para saber el pronóstico en cuanto a la paciente, no su adyuvancia, en cuanto al pronóstico, el conocimiento del compromiso ganglionar. Y en estadios 4 se incluye el compromiso intraparenquimatoso que antes no estaba contemplado, por ejemplo del vaso, como así también ganglios inguinales y el compromiso transmural del intestino. Cuando hablamos de qué es lo que hacemos nosotros en el Hospital Alemán cuando tenemos una sospecha de cáncer ovario y esa sospecha es de un estadio inicial, hacemos un abordaje laparoscópico, por supuesto previa congelación, como lo voy a describir más adelante, y si no tenemos evidencia de enfermedad diseminada, hacemos la resolución laparoscópica. Cuando tenemos la sospecha de un estadio 2, 3 o 4, tenemos que ver si tenemos enfermedad abdominal o enfermedad extraabdominal, visualizada si está a través de la sospecha imagenológica. ¿Qué pasa si tenemos metástasis extraabdominales? Si tenemos la oportunidad de realizar una punción histológica, es decir, tenemos ganglios supraclaviculares, pulmonares, lo ideal es hacer una punción y de esta manera evitar una cirugía necesaria, y esa paciente va a recibir neoadjuvancia y posterior o eventual cirugía al intervalo. O puede ser que la paciente solamente por imágenes tenga derrame pleural, lo cual le vamos a dar una toracoscopía. Si en la toracoscopía evidenciamos que la paciente tiene enfermedad macroscópica, esa paciente va a ser neoadjuvancia. En cambio, si tiene una enfermedad microscópica, la vamos a tratar como si tuviera solamente una enfermedad abdominal, en el cual vamos a hacer un abordaje laparoscópico para posteriormente, como voy a explicar, realizar un score, y ver su resecabilidad. Si la paciente es resecable, se va a hacer citorreducción laparotómica, y si la paciente no es citorreducible, se va a hacer cirugía al intervalo o neoadjuvancia. Cuando hablamos de cirugía, esto es una disquisición que hacemos nosotros de estadificación o citorreducción, si bien conceptualmente todo es citorreducción ya que sacamos carga tumoral. Cuando hablamos de estadificación es aquella que están confinadas al ovario, como vemos en esta imagen un estadio 1, o en esta otra un estadio 2, pero FIGO contempla a estas imágenes como estadio 2, es decir, como enfermedad que se denomina inicial, y si vemos las imágenes dista mucho de esa enfermedad inicial, ya que esto tendríamos que llamarlo cirugía de citorreducción, ya que es similar a lo que sería el cáncer de ovario que se presenta con más frecuencia en un 75%, como se ve en esta imagen. ¿Qué hacemos en estadios iniciales? De manera somera vamos a hacer inicialmente una laparoscopía. Si tenemos líquido peritoneal, vamos a tomar una muestra, y si no, realizamos un lavado, biopsia por congelación, y ante la confirmación de un cáncer ovario vamos a hacer una histerectomía total extrafacial más salpingoforectomía, linfanectomía pelviana y lumboaórtica, o mentectomía y biopsias múltiples. Si bien dentro de lo que es estadios iniciales vamos a hablar de lo que hay mayor discusión, que es la linfanectomía pelviana. ¿Cómo incidimos a una paciente en un cáncer de ovario estadio inicial? La mayoría de las guías hablan que el estándar de cuidado de una paciente con cáncer de ovario debe ser por laparotomía, es decir, comenzando por una incisión infraumbilical, y en caso de que sea un estadio avanzado o que se realice un estadio inicial, realizamos una incisión cifocubiana, o en caso que tengamos entrenamiento laparoscópico, podemos abordar a la paciente, como dije con anterioridad, por vía laparoscópica. ¿Por qué es importante esto? Porque hay muchas pacientes que son consideradas estadios iniciales, y en este trabajo publicado vemos que el 25% de las pacientes tenían una incisión incorrecta, o tenían estadios más avanzados, y esos errores se encontraban en el peritoneo, en los ganglios, en el peritoneo diafragmático y en la citología, que muchas veces, sin entrenamiento laparoscópico, es difícil de visualizar. ¿Qué pasa con la linfanectomía? Que es uno de los motivos de discusión. Si nosotros tenemos una paciente en estadio 1, GH3, prácticamente tenga ganglios pelvianos o no, nos va a cambiar el estadio, pero no la adjuvancia. Entonces las discusiones, tenemos que hacer linfanectomía sistemática a todas las pacientes. El estándar de cuidado es la linfanectomía pelviana y lumboaórtica. Sabemos que 3 de cada 10 van a tener enfermedad más allá de la pelvis en estadios iniciales. El compromiso va a variar en estadios iniciales 1 o 2, y el compromiso más frecuentemente es a nivel ganglionar cuando la enfermedad está confinada al ovario. No hay trabajos randomizados específicamente que hablen
de una enfermedad confinada al ovario, ya que el randomizado habla de enfermedad confinada a la pelvis, y eso escapa ya de lo que es un estadio inicial. ¿Se puede hacer por laparoscopía el estadio? Bueno, si bien las recomendaciones, la mayoría de los expertos de estadios tempranos es hacerlo, lo consideran prudente, la mayor preocupación es que la rápida ventaja de la laparoscopía se contraponga con la gravedad de esta enfermedad si es subestadificada. Por lo tanto, se recomienda la laparoscopía en centros muy entrenados en cirugías para cáncer ovario, sobre todo laparoscópico, y las mayores preocupaciones van a ser de la laparoscopía la probabilidad de remoción intacta del tumor, la falta de palpación, las metástasis en sitios de entrada de trócares y, por supuesto, la capacidad de dióxido de carbono de generar metástasis. La gran discusión que tenemos en estadios iniciales, ¿se puede hacer por laparoscopía sí o no? Sí se puede hacer por laparoscopía, por supuesto, en centros entrenados. Y la otra problemática es si debemos hacer o no linfadenectomía. Generalmente, la mayor preocupación en estadios GH3 iniciales no está la linfadenectomía, pero sí lo son en estadios de bajo grado, que son menos del 5%, en el cual podría cambiar la adyuvancia de la enfermedad. Y ahora vamos a lo que es el estadio avanzado, o sea, lo que con mayor frecuencia y que peor tratado está. Sabemos que hay distintas modalidades quirúrgicas, citorreducción primaria es el primer intento, secundaria es la cirugía de la recurrencia, y la cirugía del intervalo neoadyuvancia es la cirugía realizada después de 3 ciclos de quimioterapia, y por supuesto hay otros escenarios de los cuales por una cuestión de tiempo no vamos a hablar hoy, que son citorreducción terciaria o cuaternaria. Primero, las distintas modalidades de citorreducción o definiciones. La citorreducción completa es aquella que se considera cuando se ha extirpado la totalidad del tumor macroscópico sin dejar lesión residual evidente. La citorreducción óptima es cuando dejamos un diámetro tumoral menor a 1 centímetro. Cuando hablamos de un diámetro tumoral son varias lesiones menores, no una sola lesión, si bien puede pasar que esté en sitios de muy difícil resección, generalmente son muchas lesiones salpicadas. O la citorreducción subóptima son lesiones mayores a 1 centímetro de residuo tumoral. ¿Y esto es importante? Sí. ¿Por qué es importante seleccionar a la paciente y determinar? Porque parecería que hay una guerra entre citorreducción primaria y cirugía al intervalo. Esto no tiene que ser así. La realidad es que lo que tenemos que hacer es lograr un equipo multidisciplinario. En este caso fue uno de nuestros primeros HIPEC en el Hospital Alemán, en el cual vemos a los oncólogos clínicos, las instrumentadoras, los fellows, incluso la industria que nos ayudaba a manejar el aparato de HIPEC, los cirujanos, en este caso los cirujanos estábamos afuera, pero el objetivo primario es formar equipo. Y cuando seleccionamos la paciente sabemos que tenemos muchísimos factores relacionados al paciente, al cáncer, al tratamiento y a la institución, pero hay algunos que no vamos a modificar. En cuanto al paciente, el estado nutricional, sí podemos modificarlo. En cuanto al tratamiento, sí podemos modificar el residuo tumoral, y en cuanto a la institución, tenemos que formar equipos quirúrgicos, formarnos en cirugía en cáncer ovario, tener recursos, ya que es una cirugía que necesita muchísimos recursos intraoperatoriamente, y por supuesto la habilidad de un equipo multidisciplinario. Cuando vemos la importancia de la citorreducción, hay 4 trabajos importantes. Un trabajo de Buchmann, en el cual es uno de los trabajos más grandes, en estadios 3-4, es muy difícil encontrar trabajos específicos en estadios, ya que en la gran mayoría de los trabajos se mezclan en estadios 3 y 4, y vemos que la supervivencia es claramente distinta si la citorreducción es subóptima, óptima o completa, siendo mayor si la citorreducción es completa. El trabajo de Winter, en el cual son prácticamente 2.000 pacientes, pero en estadios 3, acá contemplamos estadios 3A, 3B y 3C. El 3A y el 3B el 3A es una citorreducción fácilmente realizable, y el mayor desafío va a ser estadios 3C, y vemos que la supervivencia en ese estadio también impacta si es subóptima, óptima o completa. Y si vamos un poco más específicos, el trabajo de UA de prácticamente también 2.000 pacientes en estadios específicos 3C, vemos que cualquier enfermedad residual tiene una supervivencia de 34 meses, y sí, la mayor supervivencia se logra con citorreducción completa. Y después tenemos el trabajo de Nishi de Memorial, en el cual, si bien son menos pacientes, logran más o menos los mismos resultados. Pero para hacer esta cirugía se deben hacer resecciones muy radicales. Y cuando analizamos este metaanálisis, también incluye casi 14.000 pacientes, vemos esa diferencia de citorreducción completa, óptima y subóptima. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué nos muestra? ¿Qué cirugías? La realidad es que tenemos que hacer muchas cirugías, lo que se denomina oforectomía radical, antiguamente en la actualidad se lo llama exenteración posterior modificada,
es parte de la cirugía de la citorreducción, como así también resecciones intestinales, tanto resecciones de hemicolectomía, resecciones segmentarias o resecciones de intestino delgado. También vamos a tener resecciones del peritoneo, es decir, si vemos esta imagen y dejamos ese implante, esa paciente es una citorreducción subóptima y debemos resecarla y aprender a manejar sus complicaciones tanto intra como posoperatorias, tanto de pequeñas lesiones como lesiones de salpicadas del peritoneo subdiafragmático, como también gran carga tumoral a nivel del peritoneo subdiafragmático. También vamos a tener lo que es esplenectomías, tanto en bloque, junto con el ángulo esplénico del colon, como así también esplenectomías únicas, y también vamos a tener resecciones a nivel del porta hepático, junto a veces con la vesícula o no, como también lesiones a nivel del hígado, en el cual también debemos aprender a conocer y manejar estas complicaciones. ¿Por qué? Porque generalmente el cáncer ovario va a incluir todas esas resecciones en simultáneos, y debemos estar entrenados en manejarlas. Sabemos que hay muchísimas pacientes que van a tener gran carga. Si ven estas imágenes, todas las pacientes tienen enfermedad en el abdomen superior, por lo cual debemos entrenarnos en esta cirugía con un equipo multidisciplinario de ser posible, tanto quirúrgico como oncológico. Yo puedo decir, y en eso estoy orgulloso, de que en nuestro centro estamos muy contentos como cirujano con los oncólogos, y espero que los oncólogos también. Vemos más cirugías de citorreducciones, vamos a ver que hay muchísima citorreducción, tanto pelviana, en bloque, como resecciones del abdomen superior. Pero también lo que tenemos que tener en cuenta es, en esto son las incisiones. Tenemos muchas pacientes que son tratadas con una incisión de Pfannestiel, una incisión transversal suprapúbica baja, en el cual eso no se puede realizar, como antiguamente decía el doctor Gori Castaño. Si hacemos una Pfannestiel, intentamos resecar el vaso, es como rascarse la nariz a través de la bragueta, por lo tanto va a ser imposible, y debemos hacer una incisión sifopubiana, y de ser factible, una proyección lateral para lograr una citorreducción completa, y vamos a lograr con esa incisión lateral muchas veces buenos resultados cosméticos. Pero tiene sus complicaciones estas incisiones, como son la evisceración. En la actualidad en el hospital alemán, de manera estandarizada, a todas las pacientes que se realiza una sifopubiana le colocamos una malla de ácido poliglicólico, para de esta manera evitar una evisceración y sí, posiblemente una ventración. ¿Tiene impacto la cantidad de cáncer de ovario que opera el hospital y el cirujano? Este es un trabajo de Bristow, en el cual divide más o menos de 20 casos el hospital, o más o menos de 10 casos el cirujano, y vemos que cuando vemos el cirujano y el hospital impactan claramente en la supervivencia. Por lo tanto, el hospital tiene que estar entrenado y los cirujanos tienen que estar entrenados en cáncer ovario. Y cuando vemos, también lo hizo Chang y Bristow, que vemos un dato muy interesante: si nosotros sabemos que esa paciente tiene enfermedad menor a 1 centímetro prequirúrgico, ¿tenemos que hacer para lograr enfermedad microscópica cirugía radical o simple? Sí. Para dejar a la paciente con una citorreducción subóptima es algo que es interesante de estudiar, pero como opción radical pone que no. Y si vamos a hacer una citorreducción con una cirugía simple, ahí está la duda. Algunos recomiendan que sí, otros que no. Ahora, si tenemos enfermedad mayor a 1 centímetro, para lograr citorreducción completa, es decir, microscópica, sí, estamos avalados a hacer cualquier tipo de cirugía, mientras que si vamos a dejar al paciente con citorreducción óptima, menor a 1 centímetro, la duda es si realizar o no una cirugía radical, pero sí una citorreducción con una cirugía simple. Simple me refiero a anexohisterectomía, omentectomía y biopsias, y no resecciones radicales intestinales. En cambio, si la paciente va a quedar con citorreducción subóptima, no se recomienda ningún tipo de cirugía. Pero el punto más discutido en ginecología oncológica es qué paciente es candidata a citorreducción. Si bien tenemos varios factores independientes y dependientes que van a influir, lo que queremos y deseamos es predecir la resecabilidad. ¿Para qué? Para evitar laparotomías innecesarias, determinar la morbilidad de la cirugía y, por supuesto, planificar el correcto abordaje de la cirugía. Para predecir tenemos varios factores. Tenemos marcadores tumorales o moleculares, imágenes y cirugías, y me voy a centrar específicamente en cirugía, que es lo que nos compete, en el cual tenemos distintos score. Algunos son score, otros son índices: el propio estadio FIGO, el índice de carcinomatosis peritoneal de Sugar-Baker, el score de Fagotti, el Eisenkopf y el Laletti, en el cual parecerían ser comparar resultados entre las distintas instituciones. La realidad es que eso también está discutido, y el más utilizado en la actualidad es el score de Fagotti. Fagotti inicialmente, cuando valida su score laparoscópico, incluye pacientes con intento de citorreducción primaria del intervalo,
la valoración previa es clínica e imagenológica, y todas las pacientes realizaron la laparoscopía seguida de la laparotomía, pero un dato interesante es que excluye pacientes con gran carga tumoral. Y esto es interesante porque muchas veces la laparoscopía, cuando tenemos una gran carga tumoral en el epiplón mayor o muchísimas adherencias, no nos permite valorar lo que ahora les voy a mostrar, es el score de Fagotti. Y acá van a ver que hay dos puntos claves, que es la carcinomatosis extensa intestinal y la retracción del mesenterio, compromiso mesentérico, son los que mayor probabilidad de irresecabilidad tiene, pero hasta este momento no estaba contemplado como, sí estaba contemplado como causa, pero no como una causa prácticamente excluyente. Entonces se publica el mito 3, en el cual vamos a ver dos imágenes, lo que sería 1 es enfermo y lo que sería 2 es sano. A lo enfermo se le pone un puntaje de 2 y a los sanos se le pone un puntaje de 0. Y ahí vemos el queico mental, la carcinomatosis pelviana, la carcinomatosis subdiafragmática, el C1, la carcinomatosis intestinal, el D1, la carcinomatosis de la raíz del mesenterio, el A1 del lado derecho, la carcinomatosis a nivel del epiplón menor y por supuesto la carcinomatosis hepática, y si el valor de cada cuadro suma 8, esa paciente es irresecable, y si es menor a 8, esa paciente es candidata a citorreducción, con prácticamente un valor predictivo positivo del 100%, y vemos que si las pacientes tienen ese score, identifica en un 100% pacientes con citorreducción subóptima, y el menor a 8, el 70% se logra citorreducción óptima. Este score es fácil de aplicar, es producible, pero no totalmente comparable, y por supuesto no considera la afectación ganglionar bulky, ya que prácticamente por la laparoscopía no vamos a poder palpar. Y esto es un score prácticamente de 8 o mayor, y esa paciente se logró una citorreducción, y centros que tienden a ser más radicales discutieron mucho este score, pero gracias a Dios es la propia Fagotti la que publica posteriormente a esto que la retracción mesentérica y la carcinomatosis milar de intestino son criterios absolutos de irresecabilidad, y propone que el score sea no mayor a 8, sino mayor a 10 para predecir una irresecabilidad de esta patología. ¿Qué es lo que hacemos nosotros por la laparoscopía cuando muchas veces no podemos visualizar bien esa carcinomatosis? Lo que hacemos es una pequeña incisión, extraemos el intestino y, como ven en la imagen, esa paciente tiene carcinomatosis a nivel de la serosa del intestino y carcinomatosis en la raíz del mesenterio, por lo cual esa paciente no se debe realizar una incisión laparotómica porque la probabilidad de que tenga una citorreducción completa es prácticamente nula. Y cuando vemos el score de Fagotti, tenemos una tendencia a hacer neoadjuvancia y cada vez parecería como que es mayor esa tendencia, y vemos los distintos trabajos. Es el trabajo de Rose, que logra una supervivencia de 33 meses, el trabajo de Bergot, que logra una supervivencia de 29, llamativamente parecería que como que las pacientes en neoadjuvancia cada vez vivan menos, el trabajo del Choru, donde logra una supervivencia con cirugía al intervalo de 24 meses, y este es un trabajo japonés que se publicó en ASCO el año pasado, que llamativamente logra una supervivencia prácticamente de 44 meses, pero cuando queremos ver en qué pacientes o qué tipo de cirugía o qué tipo de adjuvancia logró mayor supervivencia o mayor despegue de las curvas entre citorreducción primaria y cirugía al intervalo, fue con la aplicación del HIPEC. Si bien no estoy diciendo que toda paciente con neoadjuvancia tiene que realizar un HIPEC, sino se debe seleccionar muy bien a la paciente, explicarle que esto no es un estándar, pero si vemos este trabajo que también se publicó en el 2018, vemos que las curvas con cirugía al intervalo por primera vez se separan, pero debemos ser juiciosos a la hora de aplicar el HIPEC y por supuesto charlarlo muy bien con la paciente. Obviamente esto después también Gonza lo va a aclarar bien. Y esto, como final, me gustó, es un algoritmo de ESGO, en el cual hace un hincapié en que si tenemos la disponibilidad de un equipo entrenado, independientemente del estadio, si lo tenemos, esa paciente tiene que realizar la cirugía, tanto en estadio inicial o no, pero lo que es interesante es si la paciente no tiene un equipo entrenado o el centro no tiene que ser derivada a un centro de lo que se llama ESGO de calidad para cáncer de ovario, pero llamativamente pone no abusar de la neoadjuvancia como terapia única, que es lo que temerosamente está pasando, o lamentablemente está pasando. Mayoritariamente las pacientes van a cirugía del intervalo sin una correcta estadificación. Como conclusión, la laparoscopía es una opción razonable en estadios iniciales en cáncer de ovario. La citorreducción primaria en cáncer de ovario se debe realizar por la laparotomía en centros entrenados. Determinar citorreducción primaria o cirugía del intervalo no es un concepto filosófico ni comparativo.
Y la laparoscopía o el score laparoscópico en centros entrenados en cáncer de ovario es una opción factible y reduce claramente el riesgo de laparotomías innecesarias. Muchas gracias, espero no haberlos aburrido. En absoluto, Federico, por favor, muchas gracias por tu presentación muy clara. La verdad que es difícil en tan poco tiempo poder presentar todos estos escenarios tan complejos. Así que, bueno, vamos a tener oportunidad al final de todas las presentaciones para hacer comentarios. La verdad que es muy estimulante ver la cantidad de participantes que tenemos. Tenemos personas conectadas en 15 provincias de la Argentina, tenemos colegas de Ecuador, de Paraguay, de Uruguay, de Bolivia conectados. Saludos al doctor Jiménez Pinto en Cochabamba, Bolivia. Realmente un gran número de colegas que se han interesado en conectarse, y realmente aprovecho a darle la bienvenida a todos aquellos que no pudieron engancharse desde el inicio del webinar. Espero que lo disfruten. A continuación, el doctor Gómez Ahuín, a quien ya presentamos, especialista en oncología clínica y miembro del staff de oncología clínica del hospital. Nos va a hablar de la actualidad en los tratamientos sistémicos, específicamente en cáncer de ovario, donde realmente tenemos grandes novedades. Así que adelante, Gonzalo, por favor. Un minuto, ya estoy. No, perdón. Perdón. Mientras que Gonzalo tiene la charla que debía, yo les cuento Perdón. que el doctor Gonzalo Gómez Ahuín adicionalmente es el jefe de investigación en oncología clínica y de la sección ginecología oncológica, justamente por esto trabajamos tan en conjunto. Así que Gonzalo, si ya estás ok para compartir la presentación. Sí, ahí va. Perdón. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias a Fasgo por haberme invitado a participar de este webinar. Muchas gracias al doctor Castaño, al doctor Javich y al doctor Vaz por la invitación. Y yo les voy a dar la perspectiva del tratamiento del cáncer de ovario desde el lugar del oncólogo. Nosotros trabajamos estrechamente con los ginecólogos, formamos un equipo muy bien integrado para el tratamiento del cáncer de ovario. Yo no voy a, obviamente, hablar de cirugía, voy a hablar de tratamiento médico. Y para hacerlo didáctico y para no aburrirlos, porque sé que no es el tema de ustedes y la mayoría del auditorio son ginecólogos, lo voy a dividir en cáncer de ovario temprano y cáncer de ovario avanzado, y voy a tratar de mostrarles qué es lo que nosotros hacemos y por qué hacemos lo que hacemos, y después por ahí en la discusión, si hay interés de la audiencia, podemos profundizar en alguno de los temas. Entonces, para empezar, ¿qué es lo que hacemos en el Hospital Alemán con los estadios tempranos respecto del tratamiento médico? Bueno, tenemos en cuenta qué estadio. Generalmente estos pacientes a nosotros los discutimos en el Ateneo Multidisciplinario después de la cirugía, y tenemos en cuenta el estadio, tenemos en cuenta el tipo histológico, el grado histológico y la estadificación quirúrgica, si fue completa o incompleta, que en el caso del hospital siempre la estadificación es completa. En función a estos factores de riesgo, definimos a la población en riesgo bajo o en riesgo alto, y en función de eso podemos más o menos determinar cuál va a ser el riesgo. Sabemos que las mujeres que tienen un tumor de bajo riesgo tienen una sobrevida libre de enfermedad 5 años que es muy buena, a veces por arriba del 90%, pero en las mujeres con estadios tempranos 1 y 2 que tienen factores de riesgo, la sobrevida libre de enfermedad a 5 años a veces es menor al 50%. Y sabemos que estos resultados los podemos mejorar dando tratamiento postoperatorio. Este es un estudio randomizado que comparó observación, es un estudio antiguo, que comparó observación versus quimioterapia adyuvante. Acá la quimioterapia era platino, digamos, distintos esquemas basados en platino, y este estudio demostró que había un
una mejoría de la sobrevida libre de recurrencia, de la sobrevida global, en las pacientes que habían recibido quimioterapia, sobre todo en las pacientes de alto riesgo. Y acá, a modo de ejemplificar, esto es un gráfico que está en la página de Cochrane, de un metaanálisis en cáncer de ovario temprano, donde muestra que a 10 años, si uno no hace tratamiento, 44 mujeres mueren por cáncer de ovario, y que si le hacemos quimioterapia, 32 mujeres mueren por cáncer de ovario. Esto es una evidencia más que nos reafirma que hay un subgrupo de pacientes con cáncer de ovario temprano que se beneficia de la quimioterapia adyuvante. Y en uno de los factores, en la primera diapositiva, yo puse la importancia de la estadificación quirúrgica, que, como decía, normalmente nosotros, el grupo quirúrgico del hospital hace una estadificación exhaustiva, pero es importante entender que si la estadificación es subóptima, ese es un factor más para administrar la quimioterapia. Con esto no estoy diciendo que no hay que estadificar bien a los pacientes, sino que si la cirugía no fue completa, es un argumento más para hacer quimioterapia preventiva. Y ya para ir terminando, ¿qué tipo de quimioterapia? De la primera parte, que es la de quimioterapia para estadios tempranos, hay tres opciones. No hay un consenso claro de cuál es el tratamiento ideal médico adyuvante. Luego de la cirugía hay tres opciones. Una es carboplatino monodroga por 6 ciclos. La otra es carboplatino paclitaxel por 6 ciclos. Generalmente hacemos los primeros 3 ciclos y según tolerancia hacemos los 3 ciclos adicionales. Y la tercera opción es hacer 3 ciclos de carboplatino paclitaxel. Estas tres opciones están aceptadas. Sobre todo, la decisión sobre si hacemos una u otra opción está basada en los factores de riesgo por un lado, pero también en la discusión que tenemos con la paciente respecto de los beneficios y de los riesgos de cada situación y de cada tratamiento. Entonces, para tratar de poner en una diapositiva cómo vemos el cáncer de ovario, si la paciente tiene un estadio 1A o B, grado 1 o 2, la consideramos una paciente de bajo riesgo y normalmente le hacemos control y no le hacemos adyuvancia. Si el estadio 1A o B es grado 3, le hacemos quimioterapia adyuvante, y si es células claras, normalmente hacemos quimioterapia adyuvante, pero también se puede considerar hacer control. En el caso del estadio 1C, grado 1 o 2, lo consideramos bajo riesgo y le hacemos control. Grado 3, le hacemos quimioterapia adyuvante, células claras, le hacemos quimioterapia adyuvante, y a los estadios 2, a todos les hacemos quimioterapia adyuvante. Ahora pasando a los estadios avanzados, este es un poco la secuencia de lo que sucede en las pacientes con cáncer de ovario avanzado. Generalmente se presentan con síntomas, se les hace un diagnóstico, se les hace la primera cirugía y la primera línea de tratamiento, a veces cirugía del intervalo. En algunas pacientes indicamos mantenimiento. Nosotros, la mayoría de las pacientes, les hacemos algún tipo de mantenimiento, ahora lo voy a mostrar, y bueno, después quedan en seguimiento. Lamentablemente muchas de estas mujeres terminan recayendo, después hacen distintas líneas de quimioterapia, y ahí empiezan los cuidados paliativos. Yo no voy a hablar de toda esta parte de la terapéutica, porque es más por ahí de oncología, y ahí la interdisciplina la discutimos en algún tipo de paciente muy seleccionado, pero me voy a concentrar en esta parte de la evolución de la historia de las pacientes. Entonces, ¿cuál es la quimioterapia ideal de primera línea? Bueno, y en cuanto al tratamiento sistémico para el cáncer de ovario en primera línea, estas son todas las preguntas que nosotros nos hacemos o nos hemos ido haciendo a lo largo de la historia. No voy a profundizar en todas ellas porque no tengo tiempo. Una es el timing respecto a la cirugía, de eso habló muy bien Fede. Nosotros creemos que si la paciente se puede resecar, debe ser resecada de entrada.
como Federico bien nos contó. La segunda discusión es si la quimioterapia tiene que ser endovenosa o endovenosa e intraperitoneal. Nosotros hemos hecho, tenemos una gran experiencia, o bastante amplia experiencia con la quimioterapia intraperitoneal. Es una práctica que últimamente venimos haciendo cada vez menos, pero todavía en pacientes seleccionadas la seguimos ofreciendo. La siguiente pregunta es cuál es la combinación óptima de drogas, si la quimioterapia se tiene que hacer semanal o cada 3 semanas, si se tienen que agregar factores antiangiogénicos y si se tienen que agregar inhibidores de PARP. Entonces yo voy vamos a decir, sobrevolar un poco todos, no todos estos puntos, pero algunos de estos puntos, y después en la discusión, si quiere, profundizamos en el que a ustedes les interese. Bueno, la combinación óptima de drogas es bastante sencillo. Desde el 96 sabemos que el cisplatino y el paclitaxel es superior al cisplatino-ciclofosfamida, que era la vieja quimioterapia. Eso fue en el 96, 2 estudios mostrando beneficio en la sobrevida, como pueden ver acá. En el 2003, ese estándar que hacía que las mujeres vivan más, pero a un costo de una, diría yo, inaceptable tasa de neuropatía periférica, se demostró en 3 estudios que el carboplatino en lugar de cisplatino, junto con el paclitaxel, tenían resultados similares en cuanto a eficacia y un mejor perfil de toxicidad. Entonces, en base a estos 3 estudios, desde el 2003, el carboplatino y el paclitaxel cada 3 semanas es el tratamiento estándar. En un momento, no voy a mostrar ninguna diapositiva de esto, solo voy a hacer mención. Nosotros hicimos quimioterapia semanal en lugar de cada 3 semanas. Hubo un estudio inicial que sugería un beneficio claro en sobrevida. Después ese beneficio en otros 4 estudios no se confirmó, así que hoy la quimioterapia semanal fue abandonada y no la hacemos más, y seguimos haciendo la quimioterapia cada 3 semanas con carboplatino paclitaxel, que les comento desde el 2003. Con respecto a si hay que agregar agentes antiangiogénicos, y esa es una de las preguntas que nosotros discutimos en los Ateneos multidisciplinarios desde hace mucho tiempo. Para que ustedes sepan, desde 1907 sabemos que la formación de neovasos es necesaria para que un tumor crezca. O sea, un tumor, para que crezca, necesita formar vasos sanguíneos para traer sangre al centro del tumor. Y como ustedes ven acá, el tumor, cuando empieza a hacer hipoxia, empieza a liberar un factor de crecimiento que se llama factor de crecimiento endotelio vascular, y ese factor de crecimiento estimula la producción de nuevos vasos que van a irrigar y a alimentar al tumor. Bueno, con un anticuerpo monoclonal que se llama bevacizumab, uno puede bloquear a este factor de crecimiento endotelio vascular y evitar que suceda este fenómeno que se llama de la angiogénesis. Esto, en primera línea, está estudiado en 2 estudios, el GOG218 y el ICON7. Estos 2 estudios, que tenían como rama control quimioterapia, esta que les acabo de contar, carboplatino paclitaxel, versus carboplatino paclitaxel más bevacizumab durante la quimio, o bevacizumab durante la quimio después de mantenimiento durante 15 meses, en este estudio. Y este segundo estudio, rama control quimioterapia sola o quimioterapia más bevacizumab por 1 año. El objetivo primario de estos 2 estudios era la sobrevida libre de progresión a la enfermedad, y en los 2 estudios ese objetivo fue logrado. Esto quiere decir que si uno agrega bevacizumab, logra que la enfermedad progrese más tarde. La discusión era si eso hacía que las mujeres vivan más tiempo. Perdón. En estos 2 estudios, cuando se analizaron las mujeres de mayor riesgo de recaída, se observó un beneficio en sobrevida. Este beneficio en sobrevida, como ven acá, para las pacientes de alto riesgo en este estudio, fue que vivieron 10 meses más las mujeres que recibieron el bevacizumab versus las que no recibieron. Y es
importante explicar, obviamente que no me voy a meter, pero estos son todos los 9 estudios que tienen antiangiogénicos en cáncer de ovario. En los 9 estudios el objetivo primario es la sobrevida libre de progresión, y en los 9 estudios fueron positivos para sobrevida libre de progresión. Uno de ellos fue positivo también para sobrevida global. Esto hace que, por lo menos para la comunidad oncológica, el rol de los antiangiogénicos esté instalado y se use de forma rutinaria y cada vez más. Por último, les quiero mencionar lo que yo creo que es el avance más importante que ha habido en el tratamiento médico del cáncer de ovario desde hace muchísimo tiempo, y no sé si fue el avance más importante para una subpoblación, que es la aparición de los inhibidores de PARP en el tratamiento de mantenimiento en primera línea. Voy a tratar de ser sencillo. Hay un 20% aproximadamente de tumores de cáncer de ovario que tienen mutaciones del gen BRCA1 o BRCA2. Esa mutación puede ser germinal o somática. Esto quiere decir que la puede traer la mujer desde nacimiento, la paciente desde nacimiento, y esa mutación predispone a que desarrolle un tumor. O puede ser un tumor de ovario que tenga la mutación porque la mutación se generó en el ovario. Esa segunda situación es menos frecuente. La más frecuente es la mutación germinal. Cuando esto ocurre, por un mecanismo que se llama letalidad sintética, que es un mecanismo bastante complejo de comprender y de explicar cortito y sencillo, si falta el BRCA, quiere decir que la célula tiene un mecanismo de reparación de ADN deficiente. Entonces, al utilizar los inhibidores de PARP, uno logra que las células tumorales, y no las células normales, entren en muerte celular. Este es el concepto teórico. No me voy a meter mucho más en eso porque me llevaría mucho tiempo. Y esto es lo que sucede en la práctica. Este estudio es un estudio de pacientes con estadios 3 y 4, todas con mutaciones pacientes con mutaciones del gen BRCA. Esto quiere decir el 20% de la población total de mujeres, y se las randomizó a 2 años de un medicamento que se llama olaparib o a placebo. El objetivo primario de este estudio fue la sobrevida libre de progresión. Y fíjense lo que sucedió. En las pacientes que recibieron placebo, 27% de las pacientes a 3 años no habían progresado, o sea que su enfermedad seguía controlada. Cuando se las expuso a 2 años de olaparib, las pacientes evolucionaron de una manera significativamente diferente. Un 60% de mujeres a 2 años, más del doble, están libres de progresión de enfermedad gracias a este tratamiento de mantenimiento. La mediana de la supervivencia libre de progresión no se alcanzó en la rama olaparib, fue 13,8 en la rama placebo, y la reducción del riesgo de progresión fue de un 70%, con una P, por supuesto, altamente estadísticamente significativa. Esto es solo para ver la calidad de vida de la rama de pacientes con olaparib y del grupo de pacientes que recibieron placebo, en donde uno puede ver que no hay un impacto significativo que deteriore la calidad de vida de las mujeres que reciben olaparib. Y tampoco me voy a meter en detalles de esto, pero hay otros inhibidores de PARP, y el olaparib también se estudió en otras situaciones. Lo que es muy importante es que hoy en día toda paciente con cáncer de ovario, estadio 3 o estadio 4, debe ser testeada para determinar si tiene o no mutación de alguno de estos 2 genes, porque, como ustedes vieron, modifica el tratamiento de una manera muy importante la evolución de las pacientes. Y por otro lado, les cuento que en pacientes recaídas se acaba de presentar hace 3 días datos de olaparib que modifica la sobrevida
no en este estudio que les acabo de mostrar, pero un estudio anterior, pacientes que recayeron y que son platinosensibles, el uso de olaparib modifica la sobrevida, hace que las mujeres vivan un año más en promedio. Así que creo que es muy importante saber esto y que las pacientes puedan tener este beneficio. Entonces, ya termino. ¿Cuál es el algoritmo actual que utilizamos para el tratamiento médico de los estadios 3 y 4 de ovario? A todas las mujeres les pedimos el testeo de BRCA1 y BRCA2. Intentamos, como dijo Federico, lograr la citorreducción primaria. En el caso de que logremos la citorreducción primaria, en base a una serie de factores, definimos si la paciente va a quimioterapia intraperitoneal, que como les decía, hicimos mucho hace unos años y ahora cada vez seleccionamos más a las pacientes, y más pacientes hoy en día reciben la combinación de quimioterapia más bevacizumab, sobre todo si tienen alto riesgo, y independientemente del tratamiento inicial de quimioterapia y la vía de administración de quimioterapia, en función del BRCA, las pacientes reciben olaparib si presentan la mutación del gen. Y por otro lado, para las mujeres que hacen quimioterapia neoadyuvante, generalmente son pacientes de alto riesgo. Generalmente empezamos con quimioterapia con carboplatin, paclitaxel y bevacizumab. Luego de 3 ciclos frenamos, le evaluamos la paciente de forma multidisciplinaria. Si consideramos que se va a poder operar, vamos a la cirugía de intervalo. En algunas pacientes les ofrecemos HIPEC y luego termina los 3 ciclos adicionales. Y obviamente que si tiene mutación del BRCA, termina siendo mantenimiento con olaparib. En el caso de que la respuesta no sea lo suficientemente buena como para el paciente sea quirúrgica, continuamos con quimioterapia y le ofrecemos olaparib a las pacientes que tienen mutación del gen BRCA. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Es parte del equipo que atiende tumores ginecológicos y cáncer de mama en el Hospital Alemán. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, excelente tu presentación, la verdad que muy clara para entender los distintos escenarios. Bueno, seguimos sumando gente, al menos ya voy pudiendo ver gente de República Dominicana. En Ecuador también están viendo el webinar. La verdad que es un gusto ver a tantos colegas que se han interesado por un tema que, bueno, no siempre llama tanto como los temas de ginecología general. El tema de oncología es para un grupo más reducido, pero la verdad que es un gusto tenerlos. He recibido algunas preguntas ya sobre el tema quirúrgico que trató el doctor Bianchi, así que los invito a que vayan pensando las preguntas o enviando las preguntas sobre el tema que ha tratado el doctor Gómez Aguín de los tratamientos sistémicos, que como vieron realmente trae novedades y trae cambios de paradigma. Antes de darle la palabra a Carmen, creo, Gonzalo, que es importante destacar este concepto de que paciente con diagnóstico de cáncer de ovario necesita testear BRCA. La verdad que ya hoy es absolutamente imprescindible y creo que debemos rescatarlo ahora y no esperarlo al final. Ya había presentado a la doctora Castro, pero la vuelvo a presentar en vista de que se han ido agregando nuevas personas a nuestro webinar. La doctora Carmen Castro es la jefa del servicio de radioterapia en el Hospital Alemán, especialista en radioterapia obviamente, y miembro de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Radioterapia. Carmen, por favor, el auditorio es tuyo. No te olvides, Carmen, de habilitar el micrófono, por favor. Me lo tienen que habilitar. ¿Se escucha?
Em, Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias a FASGO por la invitación, al doctor Castaño, al doctor Bianchi. Y la verdad que después de estas dos exposiciones, ustedes se preguntarán por qué está hablando un radioterapeuta en cáncer de ovario. La idea es hacer una actualización de cuáles son los tratamientos que se están realizando ahora y cuál es el futuro de la radioterapia en cáncer de ovario. La radioterapia en cáncer de ovario, antes de la era del cisplatino, se utilizaba como una radioterapia en el escenario adyuvante para irradiar toda la cavidad abdominal, teniendo en cuenta que de esa manera se podía esterilizar la enfermedad microscópica. Ahora bien, eran técnicas muy agresivas. Esta es una técnica de la tira móvil que se hacía entre 12 a 14 tiras de 2 centímetros y medio y se trataban secuencialmente. Esto era porque los equipos de radioterapia de ese momento no tenían la posibilidad de tener portales amplios para poder incluir un campo tan extenso, y el tratamiento duraba 10 semanas. Luego se avanzó con los campos más abiertos, donde se hacían las técnicas de campo abierto de 3 fases, que consistía en hacer una primera etapa con un campo abdominal muy amplio, desde el diafragma hasta las tuberosidades isquiáticas. En una segunda fase se hacían todos los ganglios retroperitoneales y la pelvis verdadera, y luego se continuaba con la pelvis verdadera hasta dar dosis de 5100 centigrados. Este también era un tratamiento muy complejo. Entre la primera fase y la segunda fase se hacían 2 semanas de descanso, con lo cual el tratamiento también era muy extenso, llegaba a 8 semanas. Y la verdad que las pacientes tenían muy mala tolerancia. A pesar que este tratamiento mostraba beneficios, como os decía recién, la toxicidad era muy significativa, con no solamente toxicidad aguda que hacía que se disminuyeran los tratamientos porque los pacientes suspendían, sino también la toxicidad tardía, que era la más preocupante. Perdón, Carmen, te interrumpo. Te estamos escuchando un poquito bajito. Si podés acercarte un poco más al micrófono o hablar más fuerte, porque nos comentan por el chat de que algunos te escuchan muy bajo. Ok, ¿ahora? Ok. Bueno, como les decía, las técnicas del campo, el campo abierto eran técnicas que, si bien mostraban un beneficio, la toxicidad era tan importante que, además, sabiendo que habían, luego con la aparición del cisplatino, agentes quimioterápicos que eran más efectivos, por supuesto que la radioterapia se relegó solo al papel paliativo. Perdón que no pasaban las diapositivas. Respecto a la radioterapia en campo involucrado. Aquí sabemos que las pautas actuales del tratamiento de la recurrencia son la quimioterapia como segundas líneas y también, ¿por qué no?, las cirugías de citorreducción en segunda línea también. Pero hay pacientes que pueden beneficiarse de la radioterapia en campo involucrado. De hecho, hay trabajos recientes que muestran ese beneficio. Este es un trabajo de Lendi Anderson. Es uno de los trabajos retrospectivos que tiene más número de pacientes.
los pacientes, después de excluirse los pacientes que hacían tratamiento paliativo, es decir, con dosis menores de 44 Gray, se evaluaron 102 pacientes con recaídas y tratamientos en campo involucrado. Estos pacientes eran pacientes que habían ya pasado por varios esquemas de quimioterapia y también cirugías. Y fíjense en este dato que los pacientes, el tiempo medio a la recurrencia era de 1 año y medio y el tiempo medio a la radioterapia que se les ofreció de campo involucrado era de 3 años. Se trataron pacientes también de enfermedad nodal y extranodal y la mayoría de ellos tenían enfermedad grosera y pocos fueron los que se trataron con criterio de consolidación, ya sea para la radioterapia, como radioterapia postoperatoria o como consolidación después de la quimioterapia. ¿Qué mostró este trabajo? Estos resultados, donde el más interesante es que se logró un control local dentro del campo del 71%. Y cuando se observa la supervivencia global en cuanto a tipo celular, el beneficio era mayor en el tumor de células claras. Los autores tenían la hipótesis de que si se hacía la radioterapia de campo involucrado, los pacientes podían llegar a beneficiarse a través de un descanso en los tiempos de quimioterapia. Y lo que observaron fue que los pacientes, antes de hacer la radioterapia del campo involucrado, el tiempo de descanso de quimioterapia eran 2 meses, y después de hacerla pasó a 6 meses con una P significativa. ¿Cuáles fueron las complicaciones en el seguimiento de estas pacientes? Complicaciones que no necesariamente tienen que ver con la radioterapia. ¿Por qué? Porque de estas pacientes, 10 tuvieron obstrucción intestinal, pero una nunca recibió radioterapia en abdomen y pelvis, 6 fueron por progresión tumoral, y 5 de estas obstrucciones eran en pacientes que habían tenido múltiples cirugías asociadas a su cáncer de ovario. También hubo estenosis uretral, también asociada a progresión tumoral. Este es otro trabajo que es más pequeño, con 27 pacientes, pero en donde más de 1/3 de los pacientes habían tenido una cirugía citorreductora óptima de la recurrencia. Todos estos pacientes también habían pasado por varios esquemas de quimioterapia y de hecho 7 pacientes tuvieron alta dosis de quimioterapia y necesitaron hacer un trasplante de médula ósea. Los resultados a 5 a 10 años en supervivencia libre de recaída local fueron estos, 70-60 para 10 años, supervivencia libre de enfermedad, estos valores. Y lo que se observó también cuando se comparó con un grupo similar de pacientes fue que los pacientes que no hicieron la radioterapia campo involucrado no sobrevivieron más de los 5 años desde la quimioterapia que hicieron de rescate. Ahora bien, estos trabajos que mencioné son retrospectivos, son de una sola institución y uno podría decir que podrían tener un sesgo en la selección porque se pudieran haber incluido pacientes con una biología más favorable y por eso estos buenos resultados. Entonces se hizo este trabajo, fase 2, que incluyó 30 pacientes. 12 pacientes recibieron la radioterapia en campo involucrado en el primer intento de la recurrencia, o sea, como primer intento de la recurrencia, y 15 como segundo intento de la recurrencia. Hicieron radioterapia externa más de 45 Gray, y los pacientes que tenían recaídas vaginales hicieron braquiterapia. El objetivo primario era la supervivencia libre de progresión, que para la muestra del trabajo tenía que ser de una media de entre 9 a 16 meses.
La radioterapia en campo involucrado fue con buena tolerancia, sin toxicidad aguda mayor a grado 2, y hubo un caso de dolor abdominal grado 3 que apareció después de 10 meses de haber hecho el tratamiento radiante. Las respuestas fueron bastante buenas, 87% respuesta global, 50% respuestas completas, pero la supervivencia libre de progresión fue de 7 meses, no cumplió con el objetivo que buscaba el trabajo. Y como un dato interesante, 16 pacientes que progresaron fuera del campo de tratamiento, se volvieron a tratar con 6 pacientes se volvieron a tratar con la radioterapia en campo involucrado. ¿Qué hay sobre la radioterapia estereotáxica corporal? Esta es una modalidad de radiación ablativa donde se utilizan altas dosis por fracción, en general de 1 a 5 fracciones. Tiene una rápida caída de dosis apenas sale del volumen blanco. Con esto disminuyen los efectos de los tejidos circundantes y ha demostrado en pacientes oligometastásicos tener un buen control local y aumentar el periodo libre de progresión y también aumentar el tiempo libre a la necesidad de tratamientos sistémicos, como por ejemplo se está viendo mucho en próstata. Este es un estudio que es fase 2 randomizado que se presentó en ASTRO 2018 en una sesión plenaria y fue publicado el año pasado. Este estudio evaluó la SBRT en comparación con el estándar de cuidado, y lo que se vio que la supervivencia global aumentaba favorablemente en los pacientes que hacían SBRT en las oligometástasis, y la supervivencia libre de progresión se duplicó. ¿Qué pasa con ovario? Porque en este trabajo anterior eran sitios de primarios muy variados, de tumores primarios muy variados. ¿Qué sabemos de la SBRT en ovario? Este es un trabajo multicéntrico de 15 centros de Italia, donde evaluaron la SBRT en los pacientes oligometastásicos de cáncer de ovario. Como ustedes ven en las características de los pacientes, más de la mitad tenían enfermedad ganglionar, más de la mitad se localizaban en abdomen. La mayoría, casi el 90%, se trató con acelerador lineal. Y en cuanto al tipo de tratamiento, la mayoría también hizo más de una fracción de SBRT. La mejor respuesta radiológica fue evaluada por tomografía y por PET. Fueron estos los resultados de respuesta completa, respuesta parcial y enfermedad estable, y esto se tradujo en un beneficio clínico del 94.6%. Fue buena la tolerancia, no hubo toxicidad aguda mayor de grado 2, y la supervivencia libre de toxicidad tardía a 2 años fue del 95%. Una media de seguimiento de 22 meses, un control local actuarial a 2 años de 81.9%. En el análisis multivariado se pudieron ver factores que podían llegar a predecir la respuesta a la SBRT. La edad, menor de 60 años, el volumen irradiar del PTB menor de 18 centímetros cúbicos, la enfermedad ganglionar y una dosis biológica efectiva mayor de 70 Gray fueron asociados significativamente con la respuesta completa. Y por otro lado, el control local se asoció significativamente a lograr una respuesta completa y a dosis totales mayor de 25 Gray.
Sabemos que la SBRT controla, o sea, aumenta el control tumoral, tiene muy buen control tumoral, también puede destruir clones quimioresistentes y no solamente es esa la función que tiene, sabemos que también puede activar el sistema inmune. Sabemos que un tumor que tiene una infiltración linfocítica, ese tumor va a responder mejor a los tratamientos, especialmente a los tratamientos de inmunoterapia. Y sabemos que un tumor que no tiene esa infiltración linfocítica son refractarios, estos tumores llamados también fríos. Se sabe que la radioterapia, por evidencia preclínica, puede estimular la respuesta inmune y hacer que esos tumores que eran fríos se vuelvan calientes para poder responder mejor a los tratamientos de inmunoterapia. No solamente activando la respuesta inmune dentro del tumor, sino también lejos del tumor, como es el efecto, como producir el efecto abscopal. Este es un estudio fase 1 que evaluó la seguridad de la SBRT con el pembrolizumab. Se trataban 2 a 4 metástasis por paciente, no se trataban todas las metástasis. Las metástasis que eran mayores a 65 centímetros cúbicos se le hacía con SBRT, pero una radioterapia parcial, y el pembrolizumab se iniciaba a los 7 días de haber finalizado, dentro de los 7 días de haber finalizado la SBRT. Fueron 73 pacientes con 151 metástasis y los tumores primarios eran muy variados, como ustedes ven aquí, y el 94% de los pacientes se trataron, en el 94% de los pacientes se trataron 2 sitios. En cuanto a la toxicidad limitante de dosis, hubieron 6 toxicidades grado 3. Aún así, no se modificó, no se redujo la dosis de radioterapia. Y una vez que ellos aseguraron, o sea, evaluaron el tema de seguridad, hicieron un análisis de la actividad, un análisis preliminar de la actividad. ¿Y qué observaron? Que hubo un control superior, por supuesto, en las lesiones irradiadas, más que en las no irradiadas, con un cambio de diámetro a favor de las que se irradiaron. Pero también observaron respuestas abscopales en el 26, casi 27% de los pacientes. Los autores reconocen las limitaciones de este trabajo por esta población que es tan heterogénea en cuanto a variedad de tumores primarios, y también que fueron pacientes donde no se examinó el estatus del PDL1, y además tampoco se compararon las dosis, las diferentes dosis que se utilizaron con la SBRT para poder determinar cuál podría llegar a ser la dosis que pudiera activar una respuesta inmune óptima. Para terminar, este es un caso clínico que también fue muy discutido en el comité multidisciplinario del hospital, donde hasta en cáncer de ovario participo. Esta es una paciente de 81 años que su diagnóstico fue en el año 2012, con una nexisterectomía total, omentectomía, resecciones tumorales, nepiplón y pararrectales, G3, PT3C. Completa su quimioterapia adyuvante en el 2013. En enero es sometida a una esplenectomía con resección de pelprón gastroesplénico y también la resección de adenopatías retrohepáticas e intercabo aórticas porque tenía lesiones metastásicas en parénquima esplénico, tejidos blandos biliares esplénicos, peripancreáticos, metástasis ganglionares retrohepáticas e intercabo aórtica con presencia de embolias linfovasculares, con lo cual, después de la cirugía, continuó con carboplatino y doxorubicina liposomal.
Noviembre del 2014 hace recaída ganglionar supraclavicular y retroperitoneal y pasa a gemcitabina. En junio del 2016, progresión en supraclavicular, pero estaba en respuesta en retroperitoneo e inicia paclitaxel. En octubre del 2017 se hace una radioterapia en campo involucrado, en la zona supraclavicular, llegando a 50 grados. ¿Qué pasó? En septiembre del 2018, 11 meses después de la radioterapia en campo involucrado, aparece una adenopatía paraórtica izquierda de 17 milímetros. Diciembre de 2018, aumento a 20 milímetros, y en enero del 2019 se hizo una SBRT 40 Gray en 5 fracciones de 8 Gray cada una, con una dosis biológica efectiva de 72 Gray. Esta es la adenopatía, si ustedes la pueden ver, ahí está. Se hizo una terapia en arco. Este tipo de tratamiento se puede hacer en un equipo que pueda tener un sistema de guía de imagen suficiente como para poder ver la imagen tomográfica a la hora de hacer la aplicación. Este es el equipo que tenemos en el hospital, que tiene un sistema de poder hacer tomografías con kilovoltaje. Eso implica que la tomografía es de muy buena calidad, a diferencia de los equipos que tienen la posibilidad de hacer tomografías con kilovoltaje. Y además tiene la posibilidad de trabajar sin filtro aplanador. Esto significa que la dosis que se va a dar digamos, en una fracción, el tiempo en que se administra la dosis se reduce a la mitad aproximadamente. Este es cómo gira en arco y cómo se ve, cómo las laminitas están bien localizando en la adenopatía y protegiendo el resto del tejido. Se trató en enero del 2019 esta paciente. En marzo 2019 tenemos una adenopatía que medía 14 milímetros y junio 2019 la adenopatía en 7 milímetros. Y en el hueco supraclavicular izquierdo sigue sin evidencia de enfermedad y con sí secuela actínica, que como ven acá se ve una zona de vidrio esmerilado que tiene que ver con la secuela del tratamiento radiante. Como conclusión, es una enfermedad, el cáncer de ovario es una enfermedad de toda la cavidad peritoneal y como tal se trata con cirugía y tratamiento sistémico, como ya habló el doctor Bianchi y el doctor Gómez Awin. Es cierto que las pacientes eventualmente van a recaer con necesidad de tratamientos adicionales, pero no tenemos que dejar de pensar que en pacientes que tienen imposibilidad de tener estos rescates con tratamiento sistémico, cirugía, y si las recaídas son limitadas, la radioterapia local, sea en campo involucrado o con SBRT, como mostré el caso que tratamos, puede ser eficaz y complementa sin lugar a dudas la terapia sistémica. Creo que estamos en un momento que con la tecnología que podemos contar, el papel de la radioterapia en el cáncer de ovario hay que repensarlo, o por lo menos hay que tenerlo en cuenta para pacientes que no tienen la posibilidad de continuar con otros tratamientos, o para darles descansos de quimioterapia, como algunos están pensando también. Gracias a todos por la atención y gracias también a mi equipo de trabajo, porque es un equipo que necesita de tanta gente, porque no solamente es el médico, es el técnico, es el físico y bueno, todos ellos la verdad que son un apoyo incondicional para que pueda avanzar en
en mi profesión dentro del hospital. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, por tu charla. La verdad que es realmente innovador incluir el área de radioterapia cuando hablamos de cáncer de ovario. Realmente para nosotros es un gusto escucharte y poder dar a conocer esta posibilidad de algunos tratamientos muy específicos, poder incluir el tratamiento radiante aún dentro de esta patología donde históricamente el papel fue muy reducido. Vamos a escuchar, Carlos, si querés ir habilitando tu micrófono, vamos a escuchar al doctor Carlos Vaz, jefe del Servicio de Oncología Clínica del hospital, los comentarios que desees hacer sobre las charlas, para después pasar a las preguntas que amablemente la doctora Patricia Cingonali, quien es la encargada de publicaciones de todas las relaciones institucionales de FASGO, ha ido recopilando para nosotros. Así que adelante, Carlos. Bueno, primero muchas gracias a FASGO, gracias Diego, gracias Roberto. Bueno, excelentes las presentaciones, un resumen muy afiatado de todo. Pocas cosas para agregar, realmente. Carmen decía que tiene poco lugar, en realidad yo nací en la historia de esto cuando aparecía el platino en el ovario. Teníamos de la ciclofosfamina o el melfalán, nada más. Roberto se acordará por ahí de esas cosas. Pero fundamentalmente hay una pregunta de derecho, vamos a hacer un poco por orden. Si nos llega una paciente, Federico, al hospital o a cualquier centro que viene con el diagnóstico de irresecable, ¿cuál sería la conducta? ¿Estudios? ¿Qué estudios? ¿Cirugía de evaluación? FIGO, Fagotti, PCI, vos definiste un poco ahí las cosas. ¿Qué hacemos con una paciente que llega de un centro que no tiene un volumen adecuado de cirugías? ¿Nosotros o cualquier centro en el país que tenga un volumen adecuado de cirugías? ¿Que llegue como irresecable o como resecable? El informe dice irresecable, de un centro no por ahí con mucha práctica. Lo que hacemos nosotros es valorar las imágenes que tiene, eventualmente definir si esas imágenes no pueden llegar a la conclusión de que sea irresecable, ver si tiene enfermedad abdominal o extraabdominal. Lo que hacemos muchas veces es solicitarle más estudios, y si, dependiendo, como dije antes, si tiene enfermedad extraabdominal, eventualmente hacer un diagnóstico por punción o una laparoscopía o una toracoscopía, y si es considerada irresecable por imágenes, nosotros hacemos una laparoscopía de estadificación aplicando el score de Fagotti. Últimamente estamos discutiendo mucho si PET, resonancia o tomografía computada. Y a nosotros nos gusta inicialmente marcadores con resonancia de abdomen y pelvis y tomografía de tórax, y eventualmente, ante la duda de una irresecabilidad, solicitar un PET. Pero sería muy bueno tener un PET en todas las pacientes, ¿no? Es un poco a Gonzalo y después por ahí a los dos. Creo que quedó clarísimo, Gonzalo, con las curvas que mostraste, que son realmente impactantes, que a toda paciente con cáncer ovario hay que hacerle el test terminal o somático. La pregunta ahí es, teníamos una discusión con los primeros trabajos, el 1 o el 2, si era en la recaída o empezar de inicio con el tratamiento de mantenimiento en aquellas pacientes mutadas. Mira, yo creo que hoy en día hay un consenso o sea, en general, los tratamientos estos son más efectivos mientras más temprano se los pongan en la enfermedad. El tumor, normalmente los tumores se van complejizando biológicamente a medida que pasa el tiempo, y a medida que son sometidos a la presión de distintas drogas y que van evolucionando y demás. O sea que este beneficio de un año que se vio en pacientes recaídas y platinos sensibles, uno estima que se traslada y probablemente sea mayor en pacientes cuando se utiliza el tratamiento en primera línea. El problema es que va a ser muy difícil ver un beneficio en sobrevida, porque prácticamente todas las pacientes que en el estudio que yo les acabo de mostrar fueron randomizadas a placebo, recibieron el olaparib a la recaída, aquellas que recayeron.
Entonces, eso hace que el análisis de sobrevida sea bastante complejo, pero hay un consenso de utilizarlo, por lo menos en PFS, que es digamos, el objetivo de las curvas que mostré. Es mucho más marcado la diferencia en primera línea que en segunda línea. Así que si yo pudiese elegir, esto lamentablemente son medicamentos de alto costo y en muchos lugares el acceso a estos medicamentos es un problema, pero sacando el aspecto económico de lado, si uno pudiese elegir, creo que habría que darlos en primera línea a todas las pacientes con mutaciones. Fede, ahí con respecto a la cirugía de rescate, es otro de los temas importantes. Te reís, pero creo que también es un tema no menor, y lo que estamos viendo un poco, Carmen ahí habló de SBRT, magia medio esotérica, pero estamos viendo sobrevidas tremendamente prolongadas. Cuando arrancamos esto tenían PFS de 5 meses y supervivencias que no superaban el año o los 2 años. Y ahora estamos hablando de pacientes que tienen 62 y hasta 100 o 120 meses, con lo cual tenés enfermedades bastante prolongadas, con nuevas lesiones, nuevas metástasis que nunca habíamos visto en esta enfermedad. ¿Cuál es el tema de las segundas cirugías o cirugías de rescate y en qué pacientes? Cirugía de rescate se refiere, Doc, a recurrencia. Recaídas. Bueno, recaídas. Así como vos escorificás. ¿Vale? Citorreducción secundaria. Sí. Bueno, ahora se publicó recientemente en ASCO una evidencia de que habla a favor, dependiendo de si la paciente tiene un cierto score, el score AGO-DUA o el trabajo chino, en el cual está a favor de la cirugía de citorreducción, siempre y cuando se pueda lograr una citorreducción completa en la citorreducción secundaria, sin agregar beneficio en cuanto a si esta no se logra de realizarla. En la actualidad opino que se debe indicar citorreducción secundaria siempre y cuando se cumplan ciertos criterios de indicación. Y como bien dijo Carmen, que hemos tenido pacientes con recaídas terciarias y cuaternarias que la hemos operado y después hemos hecho radioterapia, y la realidad es que anduvieron muy bien esas pacientes también. Cirugía de citorreducción secundaria versus antiangiogénesis, Gonzalo. A ver, es un tema controvertido, porque es un tema controvertido. Hay un estudio que es el GOG 213, que en las pacientes que se sometieron a citorreducción secundaria no tuvieron beneficio con la cirugía, de alguna manera contradiciendo lo que se presentó en ASCO hace 2 días, que acaba de comentar Fede, donde 2 estudios demuestran un beneficio de la cirugía. Yo creo que es probable que esto que digo no está demostrado, pero la paciente que recae es una paciente de alto riesgo. Tiene a la recaída es una enfermedad que lamentablemente en el mediano plazo es letal. Entonces uno tiene que, creo, hacer todo lo que puede, y si la paciente está en condiciones si tiene una enfermedad que es factible de resecar completamente, de acuerdo con Federico, que hay que hacer todo lo posible. No creo que la verdad que no creo que el Avastin reemplace a la cirugía, el bevacizumab, los antiangiogénicos reemplacen a la cirugía. Los inhibidores de PARP para todos, para los mutados, para los que tienen algunas mutaciones diferentes. ¿Qué opinas, Gonzalo, de eso? Bueno, no me quise meter en eso porque me parece que es un tema más de nicho. Es verdad que aproximadamente el 50% de los tumores de ovario tiene deficiencia de recombinación homóloga, que es el mecanismo de reparación de ADN, e incluso que se puede demostrar. Y en el resto pareciera que también hay un poco de deficiencia de reparación de ADN en el resto de los tumores. Entonces,
los cánceres de ovario. Y cuando uno ve los datos, que repito, no los mostré porque no quería complejizar la presentación, uno ve que el mayor beneficio es en las pacientes con BRCA. Las mujeres que no tienen mutación de BRCA, pero tienen test de deficiencia de recombinación homóloga positiva, obtienen un beneficio menor a la población anterior, pero un beneficio al fin. Y en la población que no tiene ni mutación de BRCA, ni test de recombinación homóloga positiva, el beneficio es muy chiquito. Y esto es siempre en sobrevida libre de enfermedad y no en sobrevida global. O sea que hoy todavía no hay en ningún lado del mundo está aprobado el tratamiento de la PARIB para todas las pacientes sin seleccionar por biomarcador. A mí me gusta seleccionar por biomarcador porque así uno, de alguna manera, si le damos a todas las pacientes, obviamente que es mejor seleccionar a las que más se benefician. Existe, FDA aprobó el MIRA-PARIB para todas las mujeres en mantenimiento, independientemente de este biomarcador. Esto en Argentina no está disponible. Es un tema, creo que finito, no sé si fui claro, pero hoy en día creo donde no hay ninguna duda es en las pacientes que tienen mutación de BRCA1 y BRCA2. En el resto es discutible. Diego, ¿querés hacer las preguntas del público? Preguntarle a Carmen. Gracias, Carlos. Sí, ya nos estamos quedando un poco más cortos de tiempo, así que les transmito algunas de las preguntas del público y empiezo por Carmen. Carmen, en SBRT especialmente la aplicación fue sobre cadenas ganglionares, casi el 65% de las localizaciones irradiadas eran ganglionares. ¿Hay algún área ganglionar que no se pueda abordar específicamente? No, todas se pueden abordar. Nosotros hemos visto muchas veces con los tratamientos de quimioterapia intraperitoneal que hemos hecho históricamente muchas recaídas ganglionares, especialmente en el área del hilo hepático. ¿Sería factible tratarlas con SBRT? Sí, es factible tratarlas. Pasa que uno tiene que ver, primero, si puede proteger todo el árbol biliar, eso en primer lugar, y eso va a condicionar la dosis de radiación que tenemos que dar. Siempre y cuando podamos dar una dosis biológica efectiva mayor a 70 Gray, quiere decir que vamos a poder controlarla. Darle menos, así como mostré ese trabajo, no tiene sentido. Por ahí sí es una lesión que es muy grande, sí nos puede llegar a limitar. Muy grande, estoy hablando más de 5 centímetros. ¿Sí? Perfecto, gracias. Para el doctor Bianchi nos preguntan, ¿qué rol puede tener la linfadenectomía pelviana y lumboaórtica en citorreducción completa en los estadios avanzados de cáncer de ovario? Y es una buena pregunta. Eso quedó bien esclarecido en el trabajo que se publicó el año pasado, el Lion, en el cual si la paciente tenía una citorreducción completa y no tenía ganglios bulkis, la linfadenectomía no le agrega ningún valor en términos de supervivencia, por lo cual no debe ser realizada en una paciente que no tenga ganglios bulkis, es decir, de manera sistemática y reglada. O sea, formaría parte del debulking en la citorreducción. Siempre y cuando tenga ganglios palpables, claro. Si no tiene ganglios palpables, no tiene ninguna indicación. Perfecto. Nos preguntan desde aquí, desde Buenos Aires, el uso de argón en la cúpula diafragmática versus desperitonización, Fede. A ver, sí, es muy útil cuando tenemos lesiones muy escasas y queremos evitar una resección del peritoneo para de esta manera evitar morbilidad, pero tienen que ser lesiones muy pequeñas. Recordemos que el gas de argón no tiene una penetrancia muy grande, tienen que ser para lesiones menores a 2 milímetros, 3 milímetros, ya que lesiones más grandes corremos el riesgo de generar una lesión a nivel del diafragma y un neumotórax, por lo cual es conveniente directamente hacer la desperitonización y no aplicar el gas de argón. Pero sí hemos usado muchas veces el gas de argón,
incluso en pacientes en el cual tienen cirugía del intervalo y tienen algunas lesiones puntuales, generalmente la citorreducción primaria, que tengan una gran carga. Yo siempre doy el ejemplo como si fuera sal gruesa. Cuando aplicamos el gas de argón, la contracción del diafragma nos molesta mucho, y a veces hace que se nos generen lesiones innecesarias o iatrogénicas, por así decirlo, y preferimos hacer la desperitonización. Muy bien. Gonzalo, alguien hizo la observación en tu presentación del estudio solo 1 con olaparib. El impacto, digamos, en las dos curvas que habías mostrado muestra una reducción de riesgo de progresión del 70%. Históricamente, ¿hubo en la evolución de los tratamientos quimioterápicos algo que hiciera tanta diferencia con los tratamientos previos existentes? Creo que no. Yo creo que nunca se vio en cáncer de ovario una separación de las curvas, o por lo menos yo, la verdad que no recuerdo, que haya un tratamiento médico que tenga semejante impacto en la evolución del cáncer de ovario. Según yo creo que es la primera vez que se ve semejante impacto. Por eso es que sumado esto, insisto, a lo que se ve en enfermedad recurrente que no mostré, donde hay un beneficio de sobrevida significativamente importante, clínicamente importante, creo que es bastante difícil cuestionar la eficacia de los inhibidores de PARP en ese subgrupo de pacientes. Después, como decía, en lo que decía Carlos, en las pacientes que tienen deficiencia de recombinación homóloga y demás, ya el beneficio es un poco menos evidente, pero en este grupo de pacientes creo que es la primera vez que se ve una reducción de riesgo del 70% como se vio en este estudio. Muchas gracias, Gonzalo. Déjame un comentario. hacer un segundo, Carlos, y déjame hacer un comentario más. Hay otros 2 estudios en primera línea con inhibidores de PARP, uno es con niraparib, que muestra un beneficio similar en mujeres BRCA mutadas, y otro es con beriparib, que también muestra beneficio en mujeres BRCA mutadas. Con lo cual, no hay un solo estudio, son varios estudios que muestran lo mismo con drogas de la misma familia. Muy bien, hago una última pregunta. Disculpa un segundo para agregarle a eso, Diego. Gonzalo, corregime si estoy equivocado. Creo que hubo un descanso o sea, las pacientes que no hicieron OLA y que hicieron OLA, hubo una diferencia al nuevo tratamiento de alrededor de 20 meses o 22 meses. ¿Eran 5 versus 27 meses, puede ser? Sí. Obviamente que estos tratamientos retrasan de forma impactan sobre la evolución, esa línea de tiempo que yo mostré de lo que sucede en una paciente con cáncer de ovario avanzado, retrasa muchísimo. No podría decir que evita, porque todavía eso no lo sabemos, es muy temprano, pero sí que tiene un impacto grande sobre el retraso de segunda cirugía, segunda línea de quimioterapia, etc. Muy bien, Gonzalo. Hago una última pregunta muy breve. Contestanos, por favor, Federico, porque tenemos que ir dando final a la actividad. Nos preguntan si podés hablarnos algo de nuestra experiencia con quimioterapia intraperitoneal con hipertermia. Sí, nosotros compramos el equipo para quimioterapia con hipertermia. Uno le tiene mucho miedo a la hipertermia en cuanto a la factibilidad de hacerla. La realidad que nos tuvimos que entrenar en el hospital alemán junto con los oncólogos y los cirujanos y el servicio de ginecología. Armamos un equipo muy bueno para pacientes con HIPEC y tratamos de estar todos en todas las cirugías. Tenemos realizadas hasta el momento 6 o 5. Inicialmente el primero fue un cáncer ovario, que usamos la técnica de coliseo, pero veíamos que teníamos mucha pérdida térmica, por lo cual nos fuimos a entrenar con la técnica cerrada, y una vez que supimos manejar las complicaciones técnicas, la realidad es que la finalización con un buen equipo de oncólogos que
vean tanto las complicaciones intra como post, y sobre todo un muy buen anestesiólogo. Hasta el momento pudimos realizar todas los HIPEC sin ninguna complicación. Muy bien, muchas gracias. Bueno, la verdad que la actividad se ha desarrollado muy bien y es muy grato haber visto que todos quienes ingresaron han permanecido hasta ahora. Y es muy bueno porque le voy a pedir al doctor Roberto Castaño que vaya habilitando su micrófono. El profesor doctor Roberto Castaño es el presidente de FASGO, además de ser mi mentor y de ser mi jefe. Y es un gusto poder darle la palabra para que dé cierre a esta actividad. Doctor Castaño, todo suyo el micrófono. Diego, buenas noches y buenas noches a todos. Sí, muy breve. No voy a hacer ninguna acotación referente a las disertaciones porque ya las hizo Carlos y ya las explicaron Gonzalo, Fede y Carmen. Simplemente agradecerles en nombre de FASGO. Realmente alguien que está dentro de la oncología ginecológica, les puedo asegurar que hemos escuchado 3 presentaciones de un nivel internacional y realmente los felicito. Lo que dijo Carlos es absolutamente cierto. Y un par de comentarios, o sea, eso realmente enorgullece a FASGO, eso realmente le da prestigio a FASGO que tengamos ese nivel. Y un par de comentarios a nivel meramente personal. Bueno, ya conocen todos mi relación con Fede y Diego. Uno ha colaborado nada más que en la formación de ellos, pero simplemente les ha abierto la puerta. Hace un rato le decía a Fede, les abre la puerta y el hecho de salir y poder volar es mérito y capacidad propia de cada uno de ustedes y lo único que hace es hacerlo sentirse orgulloso. Y respecto a los comentarios de Carmen, Gonzalo y Carlos, hay algo también muy importante que quiero remarcar y que es el sentido de equipo. Equipo no es en oncología ginecológica, que venimos hablando hace mucho tiempo, o en oncología en general, no es trabajo con tal o cual oncólogo o trabajo con tal o cual radioterapeuta. Equipo es estar juntos, es estar a 50 metros, es agarrar un teléfono, es llevar la paciente, es como nos decía en su momento Jorge Gori, cargársela a la espalda y llevarla de la mano y decirme pasa tal o cual cosa, reunirnos, discutir y pelearnos, porque nos peleamos todos los miércoles en los Ateneos, y llegar a una conclusión. Aquellos que hacen oncología tienen muy en claro que hay pocos cánceres de la economía donde impacta tanto el equipo como cáncer de ovario. Casi le diría que ninguno. El mejor oncólogo clínico sin un cirujano entrenado no adquiere resultados beneficiosos en supervivencia de ninguna manera. El mejor cirujano general sin oncólogos clínicos entrenados y altamente capacitados no tiene buenos resultados. Simplemente eso es el equipo y realmente, bueno, obviamente como presidente de FASGO y en estos momentos circunstancialmente y orgullosamente formando parte de este equipo, lo felicito y realmente es una satisfacción para mí. Muchas gracias, Diego, y felicitaciones a todos. Muchas gracias, doctor Castaño. Me tomo simplemente unos segundos para mencionarles que en el día de mañana a las 19 horas contarán con un nuevo webinar de FASGO sobre patología cervical. Y el día 19 de este mes a las 19 horas tendremos un nuevo webinario de patología mamaria en el cual participaremos todos nuevamente. Así que los invito a que nos acompañen, a compartir, a preguntar y les deseo unas muy buenas noches a todos. Muchas gracias.